para hoy o titulé es la cuarentena de Jesús. Y aunque parezca mentira, Jesús estuvo en cuarentena. No por escapar de ningún virus, sino por algún efecto, por algo muy especial que vamos a analizar hoy. La palabra cuarentena se ha transformado en algo muy común en estos días para nosotros y para el mundo. Y cuarentena en sí literalmente es un conjunto formado por 40 cosas o 40 elementos de algo. Pueden ser 40 personas, una cuarentena de personas, una cuarentena de vehículos, una cuarentena de heridos. Pero en términos científicos y médicos, cuarentena es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método de evitar o limitar el riesgo de que se extienda una plaga o enfermedad. Y eso es lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. Una cuarentena sin un término de tiempo específico para no contagiarnos y no contagiar esta pandemia que ha generado el coronavirus. Ahora vamos a leer en la palabra de Dios cuando el Señor fue puesto en cuarentena en el desierto. Y les invito a leer allí en Mateo, un pasaje muy conocido. Todo lo que hoy vamos a leer es muy conocido, pero quisiera sacar algunas enseñanzas en este día. Y en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, dice el verso 16. Y Jesús, 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él le respondió, verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un texto muy conocido por todos nosotros. Ahora, si nosotros nos ponemos un poco en el contexto, el Señor Jesucristo iba a comenzar su ministerio público, es bautizado por Juan. En ese evento del bautismo dice que los cielos se abren, viene una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que luego de esta experiencia él sale del agua y prácticamente no nos dice cuánto, ni en qué momento, ni de qué forma es llevado, es trasladado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado, para ser tentado por Satanás. Sabemos que el desierto de Judea no era un lugar agradable, era un lugar inhóspito, con temperaturas muy altas y noches muy frías. Había animales salvajes, estaba expuesto a un montón de riesgos y peligros. Y allí el Señor, luego de su bautismo, fue llevado para ser tentado por el enemigo. Ahora, en nuestro caso, nos ha pasado lo mismo. Llevábamos una vida, digamos, normal. Y de repente, no sabemos cómo, yo a veces me pregunto y miro para atrás y digo, ¿cuánto empezó esta locura? De repente todo cambió. Nuestros proyectos, nuestros planes, lo que habíamos programado para el otro día, todo de repente se trastocó. La iglesia cambió, nuestra vida cambió, las relaciones con los demás cambiaron. Y de repente todo entró en esta cuarentena, fruto y producto de esta pandemia que nos lleva ya 150 y pico, 160 casi días, en las cuales estamos un poco desorientados, estamos aferrándonos a la idea y a la esperanza que pudiera surgir una vacuna efectiva para poder volver a la normalidad en la cual
en algún momento estuvimos. Ahora, en medio de esta situación, el Señor Jesucristo, que estaba también en cuarentena, vemos que Él ha sufrido los embates y las consecuencias de este tiempo. 40 días de ayuno. Nosotros, al contrario, creo que estamos en una cuarentena en la cual hemos engordado. Yo engordé a 1 kilo por mes. ¿Venía bien? Bueno, creo que todos hemos engordado, todos queremos bajar de peso, salvo algunas raras excepciones. Pero el Señor Jesucristo no, el Señor Jesucristo allí en el desierto sufrió todas aquellas contrariedades que yo le he planteado. Y estando en ayuno, dice que sufrió hambre, sed. Evidentemente el Señor Jesucristo, como hombre, como ser humano, padeció estas cosas. Y en esos momentos en los cuales seguramente el Señor Jesucristo entró en una mayor debilidad física y mayor necesidad de alimento y de agua, es que el tentador se acerca a él. Siempre el enemigo se va a acercar en el momento que vos más débil estás. No va a elegir el momento de tu tiempo fuerte. Cuando andes con las defensas bajas, cuando andes desanimado, cuando andes en alguna circunstancia difícil, ahí va a aprovechar el enemigo para acercarse, cuando estés más débil. Evidentemente el Señor no estaba débil espiritualmente, pero sí físicamente estaba sintiendo el hambre. Y allí se acerca, aprovechando esta oportunidad del enemigo, y el enemigo le hace un planteo, le hace la primera enseñanza, la propuesta que quisiera plantear hoy, que nos va a dejar la primera enseñanza. Y esta propuesta del enemigo fue: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Come. Ya que sos hijo de Dios, ya que tenés esa autoridad y ese poder que Dios te da, decile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Sacia tu necesidad física, sacia tu hambre. Pero el Señor Jesucristo le hace una contrapropuesta y le contesta con la palabra de Dios. Y le dice justamente: no solo de pan vivirá el hombre. Mirá, Satanás, yo no vivo solo de pan. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces estas situaciones de debilidad, seguro que también afectaban quizás en algún punto emocionalmente a Jesús, pero no habían afectado su espíritu. Y ante la tentación del enemigo, el Señor le contesta con esta palabra que encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Yo les voy a pedir que vayamos por un momento al libro de Deuteronomio capítulo 8 y veamos cuál es esta palabra que el Señor le cita. No le contesta con argumentos humanos, no le contesta haciendo un análisis de la situación, no arguye ningún tipo de lucubración especial, simplemente le contesta con la palabra. Pero fíjense qué profundidad tiene la respuesta que el Señor Jesús le da. Le está citando Deuteronomio 8, capítulo 2. Y vamos a leer Deuteronomio 8, 2. Y vamos a ver esta propuesta que Satanás le hace, esta contrapropuesta que el Señor le presenta, y esta palabra que sale de la boca del Señor. Dice Deuteronomio 8:2: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevas puesta, ni se te hincharon los pies. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Verso 17 del capítulo 8.
No se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él porque es Él quien te da el poder para producir esta riqueza. La primera lección que el enemigo recibe aquí y que el Señor le da y que nos da a nosotros es una lección sobre la identidad. Si nosotros vamos al capítulo 7, al capítulo anterior, el Señor le viene hablando a través de Moisés al pueblo y le dice algo que es maravilloso en el verso 6, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto. Y lo primero que le enseña, la primera lección, es una lección de identidad. El enemigo le dice, mira Jesús, si vos sos hijo de Dios, si estás seguro de tu identidad, si verdaderamente sos hijo de Dios, decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor lo que le quiere decir es, yo estoy seguro de lo que soy. Yo no necesito hacer para hacer. Previo a eso, por alguna razón, los cielos se abrieron y la palabra de Dios, el Padre, sobre el Hijo fue, este es mi Hijo amado, reforzando para el mismo Señor Jesucristo, para su propio Hijo, la seguridad de que era su Hijo, que la identidad de Jesucristo era la de Hijo de Dios. Y el Señor le dice, mira, yo no necesito hacer para hacer. Y es una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que somos hijos de Dios. No debemos hacer nada para hacerlo. En la gracia de Dios, a través de haber recibido a Jesucristo como Salvador, Él nos ha hecho sus hijos. Nos dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Pero permanentemente el enemigo nos va a llevar a la tentación de querer hacer para demostrar lo que somos. Y tenemos que tener la seguridad interna de que somos hijos de Dios. Durante todas las tentaciones, las 3 tentaciones, el enemigo le viene haciendo diferentes propuestas a Jesús para tratar de socavar su identidad. No tenemos tiempo de analizar todas estas propuestas. Si quieren, por mi nombre, ponen ahí en YouTube y van a salir en un canal que abrí justamente un estudio de todas estas tentaciones que el Señor Jesucristo recibió. Pero lo importante que quiere reafirmar el Señor Jesús frente a Satanás es que Él no necesitaba hacer ese milagro para demostrar que era hijo de Dios. Él confiaba en la palabra de Dios. Confiaba y estaba seguro en lo que Dios le había declarado. Vos sos mi hijo. Ahora, ¿estás seguro que sos hijo de Dios? ¿Tenés esa certeza y esa convicción de que sos hijo de Dios? Y si la tenés, tenés que vivir como hijo de Dios. Si la tenés, tenés que demostrar a Cristo en tu forma de actuar, en tu forma de conducirte, en tu forma de relacionarte. Porque el enemigo va a tratar por todos los medios de poner en tela de juicio esa identidad que tenemos como cristianos. Acá le dice el Señor Jehová al pueblo, ustedes son mi pueblo escogido, son un pueblo especial, un pueblo que yo he escogido no porque sean los mejores de la tierra, sino porque los he amado. Y en ese amor, Dios los pone a prueba.
Y es el pasaje que cita allí el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y acá el pueblo de Israel había sido, el pueblo de Dios, puesto también en cuarentena. No una cuarentena de 40 días como Jesús, sino una cuarentena de 40 años peregrinando en el desierto. ¿Y cuál era el propósito de esa cuarentena? Dice, 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón. La otra lección que aprendemos ante esta propuesta, esta contrapropuesta, esta palabra, este concepto de pueblo que el Señor quiere que tengamos como pueblo de Dios, es una enseñanza de propósito. El Señor todo lo hace con un propósito. Él tiene propósitos en medio de esta pandemia para el mundo. Tiene propósitos para la iglesia y tiene propósitos para tu vida. No pienses que esto que sucedió y que alteró toda nuestra vida y la vida del mundo y puso de rodillas a naciones, a autoridades, a personas que se pensaban que eran los dueños del mundo, fue porque sí, fue por un virus. El virus fue el instrumento, pero aún en medio de este virus, el Señor lo permitió porque tiene un propósito. Y creo que tenemos como iglesia aprender y analizar cuál es el propósito para el cual Dios nos puso en esta situación. Pero yo no quiero hablar de eso en este momento, yo quiero hablar del propósito que Dios tuvo para el Señor Jesucristo y para tu vida. El Señor Jesucristo fue puesto allí y tentado por el enemigo para confirmar y consolidar su identidad como hijo de Dios y para fortalecerlo espiritualmente para el ministerio que iba a comenzar, que terminaría en la cruz del Calvario y su resurrección, glorificado, su ministerio en esta tierra, luego justamente de haber sido tentado en el desierto. Y nosotros somos puestos en esta situación por un propósito específico de Dios. Seguramente ustedes están en otra fase de esta cuarentena o de este aislamiento. Nosotros es mucho más estricto acá en Capital. Pero yo quisiera que te plantees, si vos te das cuenta que el Señor Jesucristo tuvo un propósito para ponerte en la situación que actualmente estás. Y el propósito de Dios es muy amplio, pero el propósito de Dios también es algo absolutamente personal. No hay lugar a dudas que el Señor Jesucristo en esa cuarentena en el desierto profundizó su relación con Dios. Porque durante 40 días y 40 noches el Señor estuvo en una relación íntima y profunda con Dios. Por eso estuvo ayunando y estuvo orando y buscando su presencia. Dios te ha dado en esta cuarentena la oportunidad de profundizar tu relación con Dios. ¿Cómo estamos a esta altura? Vos podés decir que tenés otra imagen de Dios, que tenés otra percepción de Dios, que ha servido este tiempo para profundizar tu relación, haber conocido más de las Escrituras, haber conocido más de lo que Dios quiere para tu vida, haber buscado más a ese Dios que te invita a buscarle en el secreto de tu habitación, cerrar la puerta y a solas con Él entrar en esa íntima relación que nos transforma a imagen y semejanza de su Hijo. ¿Has hecho esto? Porque si no te digo que no aprendiste la lección. No aprendiste la lección. Porque el Señor nos pone a prueba en medio de este desierto porque quiere ver qué hay en nuestro corazón. El Señor Jesucristo quiere ver de qué estamos hechos. Dios quiere ver de qué estamos hechos. Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Cómo sentís, cómo actuás, cómo pensás. Por eso el Señor dice aquí en el versículo 2, que los sometió a prueba
a padecimientos, a sufrimientos, a una exigencia extrema, con un propósito, comprobar que había en su corazón. Dios nos dio un tiempo maravilloso y quizás todavía te lo esté dando, de poder salir de esta cuarentena, terminar esta pandemia siendo un mejor cristiano, siendo una mejor persona, siendo un mejor padre, siendo un mejor hijo, siendo un mejor esposo. Ahora, esto solo se puede dar si vos entendés que Dios tuvo un propósito y tiene un propósito para este tiempo. Y buscás ese propósito. Y reconoces la soberanía de Dios sobre lo que está sucediendo en tu vida. Así hayas perdido tu trabajo, así se hayan visto mermados tus ingresos, así te hayas contagiado con COVID o no, así hayas tenido que perder a un ser querido, como nos ha pasado a algunos hermanos de la iglesia que han perdido sus familias por este COVID, por esta pandemia. Pero aún a pesar de todas esas cosas, vos tenés dos caminos: o rebelarte en contra de Dios, o aceptar que Dios está trabajando en tu vida. Dios está modelando tu carácter para que te asemejes a Cristo. Dios te da la posibilidad de una relación mayor con Él. Con los demás, con los que te rodean, te encerró de repente con tu familia, para que trates con ellos, para que te interiorices más de cómo es la vida de tus hijos, qué sienten, qué desean, qué anhelan, qué buscan, qué hay en sus corazones, para que te unifiques más con tu esposa en oración, en evaluar tu matrimonio, tu familia y proyectarla, cambiar aquellas cosas que haya que cambiar. Pero también te dio esta soledad para relacionarte con vos mismo. Es maravilloso cómo Dios lleva, luego de un evento tan trascendente para el pueblo de Dios como es haber salido de Egipto, con señales de prodigios y de milagros, y los lleva al desierto para tratar sobre su carácter, para tratar sobre su corazón. Y dice que lo somete a pruebas, a una prueba extrema y a situaciones muy difíciles, con un solo propósito: llevar a la familia al desierto para tratar con ella, con un propósito definido. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también con cada uno en particular. Mira, algo que por lo común no tenemos es tiempo para nosotros mismos. No sé si a vos te pasa. Vivimos una vida tan ajetreada, o vivíamos, ahora es otra historia, en las cuales teníamos que levantarnos a la mañana, en mi caso salir, desayunar corriendo, salir a las actividades laborales, luego llegar, tener que estudiar o preparar alguna clase para dar en algún seminario, o ocuparme de la iglesia, y se te complica toda la familia, la iglesia, las responsabilidades, y en esa vorágine y en esas corridas no tenés tiempo, muchas veces, como dije, ni para Dios, ni para los demás, ni para la familia, pero mucho menos para uno mismo. Ahora, a veces también huimos de esta realidad de poder encontrarnos con uno mismo, porque cuando nos miramos hacia adentro nos vemos tal cual somos, y a veces no nos gusta lo que vemos, y a veces tratamos de huir para no encontrarnos con la realidad que hay dentro nuestro. Una realidad que muchas veces nos desalienta porque hay frustración, hay pecado, hay dolor, hay circunstancias no resueltas, hay raíces de amargura. Y creo que Dios nos permite este tiempo maravilloso para ver qué hay en nuestro corazón. Dice que los llevó al desierto, los puso en la prueba, los puso en cuarentena para ver qué había en su corazón. Mira, el Señor es maravilloso, porque el Señor es un experto en trabajar en corazones heridos, en corazones con raíces de amargura, en corazones que no perdonan ni han sido perdonados, han aceptado su perdón. El Señor trabaja en lo profundo de tu ser. Y si vos dejás de decir, Señor, mira, acá profundicé en mi vida y hasta mostrame aquellas cosas que quizás me están causando daño, me frenan para poder desarrollarme como persona, como cristiano.
el Señor te lo va a mostrar. Y el Señor va a trabajar sobre aquellas heridas del pasado, sobre aquellas frustraciones, sobre aquellas cosas que quizás tenga que trabajar, que tan solo Él puede. Pero si vos abrís tu corazón y le decís, Señor, acá estoy, hacé la obra en mí. El Señor tiene un efecto sanador a través del Espíritu Santo, restaurador. El Señor lo puede hacer, pero vos tenés que abrirte a Él. Tenés que mirarte a la luz de su palabra como verdaderamente sos, como dice Santiago, como en un espejo. Y la palabra de Dios te muestra absolutamente la realidad, te muestra hasta lo más profundo de vos. Y allí es donde el Señor va a poder trabajar si tenés el deseo de cambiar, de ser mejor. Un propósito de parte de Dios. Dice que lo llevó al desierto para ver qué había en su corazón. Dice si cumplirías o no con mis mandamientos. Los puso a prueba y los humilló. Pero también aprendemos otra lección maravillosa. Y es una lección de provisión. Dice allí la palabra de Dios, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se te gastó la ropa, y se te hincharon los pies, a fin de cuentas para que te fuera bien. Una lección sobre la provisión de Dios. Dios durante el desierto les proveyó, no tenían de qué quejarse. Dice, mirá, yo te di maná, te alimentaste, no se te estropeó la ropa, que sería una maravilla en nuestro caso. No tendríamos que gastar plata en comprar ropa ni calzado. Dice, no se te hincharon los pies, no se te gastó el calzado. Yo fui tu protector y tu proveedor, nada te faltó. Ahora, en esta cuarentena en la cual el Señor nos puso, quizás, como dije antes, el Señor te ha sometido a cambios en tu vida. Te ha hecho pasar por circunstancias en las cuales quizás han cambiado tus sueños, tus esperanzas, has perdido los proyectos que tenías, se han visto truncos. Como dije antes, quizás tu economía fue afectada, pero el Señor te dice, no solo de pan vivir el hombre, no te quejes por lo que te falta, no te quejes por aquellas cosas que te fueron quitadas, sino confía en la palabra de un Dios, en la palabra sobre la cual podés edificar la fe, tu fe en las promesas de Dios. El Señor te ha prometido estar con vos hasta el fin y va a estar. El Señor te ha prometido cuidarte y te va a cuidar. El Señor te ha prometido proveer y te va a proveer. El Señor dijo, no se le hincharon los pies. Y ahí está hablando de la salud. No fue afectada su salud en medio del desierto. No se te gastó la ropa, las necesidades básicas fueron cubiertas. Tuviste el alimento, agua, maná, las necesidades físicas fueron cubiertas. No hay de qué quejarse, el Señor te proveyó, el Señor fue tu protector. Ahora, yo no sé qué pudiste perder en este tiempo de cuarentena, pero yo te puedo garantizar que el Señor lo va a devolver multiplicado. Quizás porque te quiso enseñar que aquellas cosas que vos le dabas tanto valor y ahora no las tenés, son aquellas cosas que justamente te tenías que haber desprendido. Has entendido en esta cuarentena que aquellas cosas que para vos eran tan importantes ya no lo son. Y otras cosas que considerabas que no tenían valor ahora han pasado a ser muy importantes para tu vida. Un abrazo, estar con otros, la familia, los proyectos, tantas cosas que antes quizás no nos dábamos cuenta la importancia que tenían, hoy revisten importancia. Pero también muchas cosas que dejábamos de lado, hoy adquieren relevancia.
el Señor trabaja en tu corazón. Ahora, es importante que te des cuenta que el Señor es tu proveedor y tu protector. Y quizás lo mejor sería como le dice el Señor a su pueblo. Mirá, vos te estás quejando, porque se estaban quejando de la situación, se estaban quejando de la cuarentena, se estaban quejando del desierto, y decían, y miraban hacia atrás. Tan necios eran que miraban hacia atrás, pero miraban hacia Egipto. Y el Señor les dice, en estos 40 años nada te faltó. Ahora, el Señor nos liberó, nos libertó de un virus y de una epidemia terrible que terminaba con nuestra vida, que era el pecado. El Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y cuando le recibimos como Salvador, Él no solo perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados y permitió que el efecto destructor del pecado en nuestra vida ya no tuviera más potestad sobre nosotros. Somos limpios, somos santos y nuestra vida adquiere una proyección eterna. Ya no estamos más separados de Dios, sino que estaremos juntos con Él por la eternidad. Ahora, desde ese momento que hemos recibido a Cristo en la cruz del Calvario, yo te invito a que mires hacia atrás, pero mires mirando cuántos desiertos hubo en tu vida, cuántos momentos difíciles, cuántos momentos de necesidad, cuántos momentos con circunstancias extremas. Y yo te pregunto si alguna vez el Señor te faltó, si alguna vez el Señor te falló, si alguna vez faltó el pan en tu mesa, si alguna vez el Señor te dio vuelta la cara. Entonces, ¿cómo no tener confianza y esperanza en este momento? Tu confianza y tu esperanza no tiene que estar puesta en una vacuna, no tiene que estar puesta en un plan económico, no tiene que estar puesta en las instituciones. Tu fe y tu confianza debe estar puesta en aquel que nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu vida se tiene que edificar sobre una fe genuina y profunda sobre la palabra de Dios. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Y estate seguro que lo va a cumplir. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y por último, vemos que la última lección que el Señor le da a su pueblo es esta lección sobre una promesa. Dice, te humilló y te puso a prueba a fin de cuentas para que te vaya bien. Para todo el Señor tiene un propósito y el propósito final es justamente cumplir esta promesa, la bendición de su pueblo, la bendición de tu vida. Y a mí dice, mirá, cuando esto pase, dice el verso 17, y cuando entres en la tierra y cuando tengas todas las posesiones y estés disfrutando de todas las bendiciones que implican la promesa de Dios de la tierra, dice, no se te vaya a ocurrir ni te pase por la cabeza, dice el verso 17, que esta riqueza es fruto de mi poder, de tu poder o de tus manos, sino que esta riqueza es fruto y producto de la bendición de Dios. Dice verso 18, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. La gran lección que tenemos en la cuarentena de Jesús, la gran lección de la cuarentena del pueblo de Dios en el desierto, es que todo viene de Dios, que tenemos que confiar plena, absoluta y totalmente en el Dios de nuestra salvación, que la riqueza viene de Él, que el poder viene de Él, que las fuerzas para levantarnos cada mañana viene de Él. Y lo más maravilloso, que nada de lo que tengamos y de lo que tenemos es nuestro. ¿Te das cuenta de la gran enseñanza? Quizás vos pensás, esto es mío, mi familia, mi auto, mi casa, mi cuenta bancaria, mi dinero.
Y el Señor te dice, no te equivocás. Nada de lo que tenés es tuyo. Nada de lo que tenés te ha sido dado porque sos el mejor en los negocios, el mejor. No, si tenés algo, es porque esta riqueza te ha sido dada por Dios. Y Él te dio el poder y la sabiduría para producir esta riqueza. Y esto, más allá de una gran verdad, te tiene que llevar a un concepto de una profunda paz en tu corazón. Porque el hecho de saber que mi vida no es mía, que yo no soy mío, como dice Pedro, he sido comprado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como cordero sin mancha y sin contaminación, me da la tranquilidad de que mi vida está en las manos de Dios. Mi familia está en las manos de Dios. El auto está en las manos de Dios. Mi casa, que creo que es mi casa, su casa, es esta, está en las manos de Dios. Y si todo lo que tengo y que pienso equivocadamente que es mío, lo pongo en sus manos, yo te garantizo que me va a dar una paz y una tranquilidad absoluta, sabiendo que ya no me tengo que preocupar más yo por esas cosas, sino que el que se preocupa es Él, porque el dueño es Él. Es poner las cosas en las manos de otro. Es confiar, como siempre digo, ¿no? Tengo estos anteojos y ahí lo veo a Jorge y le digo, mira Jorge, toma, estos anteojos son tuyos, cuidalos. Y desde ese momento yo ya no me tengo que preocupar más por estos anteojos, porque hasta ahora me tengo que preocupar si están sucios, si están limpios, si se caen, si se rompen, cuánto cuestan. Pero cuando los pongo en manos de otros, ya el que se va a ocupar de estos anteojos es el otro, no yo. Y así es con nuestras cosas, con nuestra vida. Si aprendo a desprenderme de las cosas y decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y si Dios me enseña que en su propósito todo es para mi bendición y que en sus propósitos el producto final es ser bendecido, provisto y protegido por Dios, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a poner todas las cosas en sus manos? Y en ese desprendimiento que hago, siento la paz y la tranquilidad, que ahora Él es el dueño de todo. Que yo no tengo por qué preocuparme. Yo no tengo por qué ocuparme en estas cosas de las cuales Él se tiene que ocupar. Lo que yo me debo de ocupar es de tener un corazón que, como dice el libro de Romanos capítulo 12, ¿cuál es lo que debo de hacer? Poner mi vida, mi corazón, mi persona como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él, ofrecerme por completo delante de Él, todo lo que tengo, todo lo que soy, ponerlo en sus manos, ponerlo en el altar del sacrificio, en adoración, porque eso es adoración, una entrega absoluta a Él, para que Él me tome, me transforme a imagen de su Hijo y me ayude a caminar en este mundo. Cuando yo camino en su propósito, cuando yo entiendo este secreto de la cuarentena, que el Señor Jesús nos enseñó, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha provisto todo para nosotros. Dios nos ha dado en su palabra todo lo que necesitamos y mucho más. Y Él es el encargado de guardar y cuidar nuestras vidas. Dice allí Hebreos capítulo 4, ese pasaje tan conocido, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, dice el verso 16, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y este libro comienza haciendo hincapié en la sublime grandeza de la divinidad del Señor Jesús. El Señor Jesús en Hebreos es el supremo, es el máximo. Él es grande por naturaleza, no por lo que haya hecho, ni por los honores que le den los hombres, sino por lo que Él es.
Él es Dios. Su esencia es ser Dios, es hijo de Dios y por lo tanto lo convierte en el mayor. Y él ha pasado absolutamente por todo lo que un hombre tiene que pasar. Y es como nosotros en todo, excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Y fue tentado con mucha más fuerza de lo que nosotros hemos sido tentados. Porque en su caso, el tentador desplegó en esa cuarentena y a través de toda su vida en esta tierra, toda su astucia y su fuerza para hacerlo caer. Y hay un grado de dolor en el ser humano en el cual ya no podemos soportar más. Pero el Señor Jesucristo fue probado aún más que ese grado que cualquier ser humano puede soportar, porque dice que allí en Getsemaní su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Por eso el Señor Jesús superó el límite de todo sufrimiento humano. Y por eso, y por no haber sucumbido, es que podemos refugiarnos en Él, que fue tentado en todo, más que nosotros, pero sin pecado. Y dice que a través de Él, a través de este maravilloso sacerdote, sacerdote significa puente, nos permite hacer ese puente para poder llegar a Dios y buscar el oportuno socorro. Él te entiende, Él me entiende, Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la prueba, la angustia, el ser despreciado, el ser humillado. Él sabe el valor de las lágrimas. El Señor conoce profundamente el sentimiento de todo ser humano. Pero como sumo sacerdote y como Dios, habiendo muerto en la cruz, dice el libro de Hebreos, que abrió un camino nuevo y vivo, para que a través de él podamos llegar a la misma presencia de Dios y buscar el oportuno socorro. ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? El Señor te invita hoy a que vayas a Él. Que vayas a través de la cruz de Cristo y de la obra que hizo por vos, delante de Dios, y diga: Señor, gracias. Gracias por esta cuarentena. Señor, gracias por este desierto. Señor, gracias porque vos estás tan preocupado en mí que querés probarme y ponerme en aflicción quizás, porque querés que mi corazón refleje a Cristo, que mi carácter sea similar al del Maestro. Señor, gracias porque me querés enseñar estas lecciones para que sea una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo. El Señor está trabajando en tu vida. Déjalo actuar, pero aprovecha este tiempo que Dios te da para poder crecer. Y si vos todavía no tenés a Jesucristo como tu Salvador, que quizás te encontrás en este desierto desesperado, sin esperanza, con heridas en tu corazón, con heridas que están sangrando y que no sanan todavía, con cosas que traes del pasado. El Señor Jesucristo murió en la cruz y con su sangre poderosa no solo te puede limpiar de pecado, te puede dar una nueva vida, sino que puede sanar todas tus heridas. Es como un bálsamo que se derrama sobre tu corazón y sana toda herida. Él puede perdonar todos tus pecados y darte a partir de hoy una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor murió, pero el Señor resucitó. Y con ese poder de la resurrección, nos dice el apóstol, puede operar de tal forma en tu vida que hacer todas las cosas nuevas. Lo viejo queda en el pasado. Y a partir de ahora ser una nueva persona en el Señor Jesucristo. Vamos a tener una oración, vamos a terminar con una oración en este momento. Y yo te quiero pedir que vos pienses cuál es tu situación, cómo estás transitando esta cuarentena. Y quizás tengas que pedir perdón a Dios porque no has aprovechado el tiempo como corresponde. No te has relacionado con Él y con los demás como corresponde. Quizás te has rebelado por lo que has perdido.
Y esto te lleva quizás a no haber confiado en la palabra de Dios. Quizás tengas cosas por las que abrir tu corazón y decir, Señor, perdóname, Señor, sáname. Hacelo. Y si vos no has recibido a Jesucristo como tu Salvador todavía, te pido que en este momento le digas, Señor, sálvame. Señor, límpiame de mis pecados. Me reconozco un pecador. Te recibo como mi Salvador. Y te garantizo que a partir de hoy comenzará una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias en este día por este tiempo, Señor. Te damos gracias por esta cuarentena. Si bien es una prueba, si bien en muchos momentos se torna angustiosa, Señor, te damos gracias porque sabemos que aún a pesar de lo que el mundo y la iglesia y nosotros estamos viviendo, vos tenés un propósito maravilloso. Vos querés trabajar en nuestra vida, querés ver de qué estamos hechos, querés ver nuestro corazón, Señor. Y querés formar el carácter de Cristo en nosotros. Señor, que podamos ser como ese barro en manos del alfarero, estar dispuestos a ser moldeados por el Maestro. Que vos puedas trabajar con toda libertad en nuestra vida, que este tiempo de cuarentena sirva para que hayamos profundizado y aún profundizar mucho más la relación contigo, con nuestros seres queridos, con los que nos rodean. Señor, que podamos salir de esta cuarentena fortalecidos, con una nueva visión de quién es Dios, de quién soy yo y de los propósitos para mi vida. Señor, que podamos aprender que no solo de pan va a vivir el hombre, que no solo de nuestras preocupaciones de lo que necesitamos, de lo que nos falta, sino de la palabra de Dios. Que podamos alimentarnos de tu palabra, que podamos crecer en tu palabra, que podamos profundizar y ahondar los cimientos de nuestra vida en una fe basada en la palabra de Dios. Para que cuando venga el desierto, venga la tormenta, venga la cuarentena, venga lo que fuere, podamos como esa casa resistir, porque nuestra vida está fundada en la profundidad de la obediencia a la palabra de Dios. Señor, moldéanos a imagen de Jesucristo. Señor, trabaja en nuestros corazones. Señor, muéstranos allá en la profundidad de nuestro ser qué cosas deben ser cambiadas. Porque como dice ese coro, transfórmame, Señor Jesús, porque todo lo que hay en mí debe ser cambiado, debe ser transformado, Señor. Quita aquellas cosas que no sirven. Quita, Señor, aquellas cosas que están siendo un impedimento para que podamos crecer y desarrollarnos, madurar en la vida cristiana y poder ser aquel hombre, aquella mujer que agrada a Dios, de acuerdo a su corazón. Y no, Señor, estar atado a estas cosas de este mundo que nos llevan muchas veces a no ser aquello que vos quisieras que seamos. Señor, queremos entregarnos en tus manos. Queremos darte gracias aún por aquellas cosas que hemos perdido, que nos faltan, que quizás han desaparecido junto con esta cuarentena. Porque sabemos que aún, Señor, tu palabra nos dice de que aquellas cosas que nos parecen malas, vos las transformás en algo bueno. Quizás, Señor, vos querés darnos una nueva visión de quién eres. Quizás, Señor, querés quitarnos cosas para que podamos generar nuevos emprendimientos, desarrollar nuevas capacidades que había en nosotros y quizás no veíamos y que necesitan ser desarrolladas. No sé, Señor, pero vos tenés propósitos y planes. Te pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada persona que está en este momento escuchando estas palabras, para que el Espíritu Santo esté tocando sus corazones y le lleve a la reflexión y en la profunda intimidad contigo,
descubrir el propósito para este tiempo y para su vida. Señor, bendice la iglesia allí en Gaiman y las iglesias que están representadas en este día a través de hermanos que puedan estar presentes. Enséñanos, Señor, como iglesia, qué tienes para nosotros en este tiempo tan particular. Y que luego de la pandemia, luego que esté superada la prueba, porque sabemos que es para nuestro bien, tu palabra lo dice, podamos salir fortalecidos como iglesia, con lazos más profundos, más firmes, entretejidos más en amor los unos para con los otros, y con una visión mucho más clara de que lo que vos querés, Señor, para la iglesia sea en Floresta, en Comodoro, en Gaiman y en el lugar donde tú nos hayas puesto. Que a ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.